Listo. Bueno, buenas noches, como les decía, vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico del día de hoy, nuestra sesión de cierre. Como les manifesté en el anuncio en la plataforma Sayuna, nuestro encuentro el día de hoy a nivel colectivo será un encuentro corto, pues lo que buscamos ya es finiquitar la explicación de la evidencia con base en el formato donde debemos construir y desarrollar la propuesta de investigación, ¿cierto? Entonces, íbamos articulando con el cierre de la clase anterior un desarrollo, un avance que nos había permitido llegar hasta el uso de las técnicas y de los instrumentos, ¿cierto? En ese sentido, les voy a proponer la agenda del día de hoy y es un primer momento corto donde terminamos la explicación de esa primera etapa de preparación. Recuerden que es hacer unas referencias en cuanto a las técnicas, a los instrumentos de recolección de información, a la bibliografía e ir, allá arriba nuevamente y hacer una breve referencia en cuanto al título, al resumen y a las palabras claves de esa primera etapa de la propuesta, ¿cierto? De esa etapa de preparación, que es, digamos, que la que más se nos ha tomado tiempo, puesto que de ella depende ya el éxito en lo que viene, que es recolectar la información, codificarla, interpretarla y concluir, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el primer momento será terminar de explicar esa primera etapa de preparación, luego iniciaremos un segundo momento donde hablaremos de las etapas 2, 3 y 4 que tienen que ver precisamente con el procesamiento, el análisis, la interpretación y las conclusiones respectivamente con la propuesta de investigación. Y una vez culminemos entonces ese segundo momento que sería explicar las etapas 2, 3, 4 y 5, como lo dije anteriormente, cerramos con una breve referencia en cuanto a las condiciones en las que se va a entregar ya a modo de cierre la evidencia y en caso de que tengan un avance que quieran ser revisado, pues miramos en la carpeta Drive si escogieron alguna de los horarios disponibles o lo conectamos directamente con el desarrollo de la clase. Eso sí, la única condición que se les he puesto a todas mis fichas es que estos espacios son, cuando cerremos este espacio colectivo, el espacio individual, es de asesoría sobre lo construido, ¿cierto? No es, profe, ¿me va a explicar otra vez? No. Volver a ver la grabación, si vamos a retroalimentar, retroalimentamos, claro que sí, pero no como que volver a explicar la clase 2 desde cero, como me pasó por ejemplo con un aprendiz, ¿cierto? Que le pregunté, ¿ya revisaste la grabación? ¿Ya revisaste, ya leíste el resumen? Y ninguna de las anteriores. Entonces, el espacio no es entonces como para volver a ese punto, sino para revisar en lo que han avanzado en la propuesta de investigación y pues hacerles unas recomendaciones, unas propuestas ahí de mejora para que esa primera etapa de preparación nos permita ya desarrollar las siguientes con mayor armonía de cara al tiempo que tenemos para la presentación de la evidencia. Listo, entonces vamos a ir rápidamente, les voy a compartir pantalla. Me confirman por favor si están observando pantalla. Bueno, es clara la agenda, son claros los 3 momentos que vamos a abordar. Listo, muy bien. ¿Y están observando pantalla? Bien, gracias Santiago. Entonces, vamos a ir acá a este contenido común y vamos a ir a nuestra carpeta. Acá en esta carpeta pues habíamos hablado precisamente de que estas zonas coloreadas son los avances que ya hemos explicado, que hemos construido en las sesiones sincrónicas que hemos tenido y que nos quedan faltando estos 2 espacios. Estos 2 espacios, los recursos que necesitamos, nuestras referencias,
el título, el resumen y nuestras palabras clave, ¿cierto? En esto consiste entonces el primer momento, que debe ser corto, pero muy claro en cuanto a lo que vamos a establecer o a fijar acá. Listo. Entonces, primero, en cuanto a el resumen, ¿por qué lo dejamos para lo último? E incluso porque lo van a poder seguir complementando cuando estén por allá concluyendo. Precisamente porque para generar un buen resumen que reúna la esencia de lo que fue la propuesta, pues debemos reunir las siguientes condiciones. Y el planteamiento es entonces que lo planteemos, que lo referenciemos de la siguiente manera. Listo, entonces, acá está en un ejemplo muy amplio, obviamente ustedes pueden buscar menos líneas de redacción, pero entonces en un primer momento introducir lo que fue el tema de la investigación, ¿cierto? Un poco en qué consistió el problema que se halló y la pregunta que se hizo o en qué está enfocada la pregunta, introducir, ¿cierto? A partir del tema de la investigación, eh, ese desarrollo de la propuesta. Luego plantear en unas líneas posteriores los objetivos que se tuvieron, ¿cierto? Que se buscaron desarrollar, la metodología que se utilizó entonces para lograr llegar a esos objetivos, los resultados que arrojaron esas metodologías y las conclusiones a las que llegó producto del análisis de esos resultados que obtuvo a partir de esa metodología, que como lo vimos la clase pasada, que es pues de decidir o establecer un método, una metodología y unas técnicas de recolección de información, que eso implica recoger datos, recoger información que me sirve pues para qué, pues para plantear unos resultados de investigación, ¿cierto? Entonces vamos a tratar principalmente de reunir estas cinco primeras porque en nuestro formato las palabras clave entonces las vamos a poner en una fila aparte. Listo, entonces tenemos introducción, objetivo, metodología usada, resultados y conclusiones. Eso de manera sintética reúne, ¿cierto? La esencia de lo que fue la propuesta de investigación. Y así vamos a plantear el resumen, por eso lo vamos a dejar pues, para lo último, ¿cierto? ¿Es claro? Sí, no, más o menos. Gracias, Carlos. Gracias, Santiago. Entonces, eh, esto en cuanto al resumen. Listo. Las palabras clave, pues vamos a utilizar las palabras que, como su nombre lo indica, permiten referenciar, comprender, eh, explicar lo que en toda la propuesta se va a encontrar, ¿cierto? Es poner la referencia de las principales palabras que básicamente encierran, ¿cierto? En sí mismas lo que fue todo el desarrollo de la propuesta. Listo, esto pues obviamente se acomoda al tema, a la propuesta, al enfoque, a lo que se haya deseado investigar, pero entonces vamos a tratar de que las palabras claves logren eso, ¿cierto? Logren comunicar lo que fue como todo el perímetro, lo que encierra la esencia de lo propuesto. Ya les voy a mostrar un ejemplo. Y el título, a mí no me gusta ser cansón con los títulos, solamente les pido algo, no seamos como muy rimbombantes, ¿cierto? No seamos como que el título exagere o no tenga nada que ver con lo que se desarrolló, sean creativos y libres con los títulos también, como lo fue con la propuesta y con el tema, yo no les impongo nada por investigar, ustedes lo descubren, pero lo importante es que no sea como un tema muy rimbombante porque sí, cierto, que por lo menos el título le comunique a uno el problema que se abordó y el contexto espaciotemporal, ¿cierto? En dónde y con quiénes o cuándo, ¿cierto? Si es en la época tal, en la ciudad tal, en el municipio tal, en el año tal, ¿cierto? Referenciar como eso. Si lo que vimos fueron oportunidades de creación digital a partir de los relatos étnicos de los pueblos originarios del departamento tal, el municipio tal del sur de Colombia, pues entonces vamos a tratar de manera sintética, ¿cierto? Buscando una síntesis, plantear ese título que permita comunicar lo que estamos realizando. En ese sentido,
Entonces la referencia podría ser mm, la animación digital y el rescate de los relatos originarios del pueblo, voy a decir cualquier cosa, del pueblo Siona, del Alto Putumayo, ¿ya? ¿Cierto? Ya uno, si usted lee ese título, usted sabe ahí para adelante con qué se va a encontrar, ¿cierto? Que de manera digital se creó, no sé, una cartilla, pues ya sería desarrollar más el ejemplo, donde se rescata esas narraciones originarias de esos pueblos, de esos pueblos del Alto y el Medio Putumayo, en el sur de nuestro país, y que básicamente lo que se va a hacer es rescatar eso para ponerlo en una era digital, en una cartilla, bueno, ¿cierto? Entonces ya uno se hace una idea de qué es lo que va a pasar. Eso les pido, ¿cierto? Seamos creativos, creativas, pero entonces que por lo menos el título comunique qué fue lo que se hizo, lo que se abordó y cómo y con quiénes. O mejor, dónde y con quiénes y cuándo. Bueno, eso en cuanto al título, al resumen, a las palabras claves. Y acá, pues esto también es muy relativo, ¿cierto? ¿Qué recursos necesitamos? Pues los que hayamos fijado, sobre todo acá en esta parte de los objetivos específicos y las actividades que dijimos que necesitábamos para lograr y para alcanzar esos objetivos. Entonces de eso dependen los recursos y lo mismo, pues de eso dependerá las referencias bibliográficas, del interés de consulta, de los espacios que se hayan gestionado para que esa información les haya servido como base para la propuesta. Entonces, volvemos, ejemplifico. Ojo, eh, pregunto, no, bueno, no voy a preguntar, me voy a animar a mostrarles el ejemplo, ¿cierto? Y espero que no me vaya a aparecer una propuesta exactamente igual. O bueno, no, vamos a mirar. Es que esta es una propuesta muy bien construida, la anterior, pero es que es del mismo programa, entonces no me quiero arriesgar. Esta también puede ser similar, pero es más de software. Listo, entonces, mire que aquí hablamos del título, nos habla de ecosistemas de apoyo a desarrolladores de videojuegos en Colombia, un análisis de las barreras y de las oportunidades para su fortalecimiento. Listo. Si nosotros vamos acá a lo que nos interesa, vemos por un lado las fuentes, que en este caso se consultaron, ¿cierto? Le creo estas. Yo le decía al aprendiz, porque mentiras, muy aplicado, le creo todas, pero si hay algunas que digamos que no, no es fácil encontrarlas, aunque ahí estén referenciadas. Entonces, bueno, vamos a utilizar como esta estructura de cita, ¿cierto? Apellido, primera letra del nombre del autor, año, el nombre de la fuente y al final el año en que se publicó. Ah, perdón, ya el año está acá. Listo. El editorial. Listo, si tenemos el editorial, entonces el editorial y si no, con el nombre del texto, de la referencia. Y los recursos, en este caso, para el desarrollo de esta investigación, que lo que hizo fue hacer unas encuestas, unas entrevistas y buscar en unos documentos qué recursos necesitó. Necesitó recursos humanos, ¿cierto? El investigador, que era pues la persona. A las personas que encuestó, que fue a quien les hizo la encuesta, pues, valga la redundancia, y el tutor o el instructor, ¿cierto? Materiales que necesito para eso, necesito un computador, necesito conexión a internet, ta, ta, ta. Financieros, pues, necesito una licencia para software y unos incentivos para los encuestados, como lo fue el transporte. Es decir, que en este caso esta persona invirtió en su propuesta de investigación. Listo. No quiere decir que eso sea una condición. Ustedes ahí ponen, vuelvo y digo, eso es relativo, pero entonces ahí vamos a referenciar qué recursos necesitamos para desarrollar estas técnicas, para lograr esa recolección de información que elegimos para las técnicas y en coherencia con esos objetivos, que bueno, aquí están juntos, coherencia con esos objetivos, pues qué fue lo que hicimos. Por eso él nos dice acá que para su objetivo, por ejemplo, específico uno, era identificar las limitaciones económicas, tecnológicas y de políticas públicas.
¿cierto? Como en conocimiento que tenían estas personas que hacen parte del ecosistema del desarrollo de videojuegos en Colombia. Entonces, ¿cómo recopiló información para lograr ese objetivo? A través de la entrevista. Entonces, a estas personas les hizo la entrevista para analizar el consumo de videojuegos en Colombia y la percepción de estos que hizo, una encuesta. ¿A quiénes? Pues a personas que consumían videojuegos, que son gamers y hacen parte pues, de ese ecosistema. Para el tercero, proponer una estrategia, pues entonces hizo un análisis y hizo una participación, por eso invirtió para con un grupo, con una muestra, hacer la validación y hacer una proyección de esas estrategias que iban a proponer, ¿cierto? Y para el cuarto, de evaluar el impacto, revisó documentos y volvió a hacer una entrevista. Listo. Ojo, no quiere decir que tengan que tener cuatro objetivos, ni que tengan que tener también o tres. No, yo les dije que mínimo dos. Listo, pero entonces les quiero mostrar este ejemplo para que vean la coherencia que debe haber en todo ese diseño metodológico y que precisamente un correcto desarrollo de esto, una claridad en esto, implica que cuando estemos por acá no nos tengamos que poner a inventar información, sino que ahí logramos ya tener una información producto precisamente de esas técnicas que aplicamos. Listo, entonces por ejemplo acá nos habla de su encuesta, de su entrevista y nos muestra la interfaz de la encuesta, de la entrevista, perdón, que era abierta y de la encuesta que sí se respondía de manera cerrada para poder hacer el cálculo, la tabla y la torta que después presenta. Listo. Entonces, esto pues básicamente para que logremos cerrar esta parte de las referencias, de la referencia a los recursos, el resumen, las palabras claves y el título, y ya para que pasemos acá entonces. Referencias bibliográficas, cibergrafía, listo, consultas en la web, las vamos a poner acá. Listo, entonces fechas de la consulta, dónde la consultamos, los términos de búsqueda, ¿cierto? Esas palabras claves que les recomendé, el link, las palabras claves acá, de dónde salió, si eso es un artículo periodístico, un documento de una institución, si es un reporte, si es un artículo especializado, si es, ¿cierto? Ya usted dice eso, de dónde salió, qué tipo de documento es y un breve resumen. Miren que en realidad muy breve resumen. Listo. Entonces aquí ponemos esa cibergrafía y acá ya entonces cierra el momento uno y ya nos metimos un poquito, entramos en el momento 2, ¿cierto? Que tiene que ver con ese qué hacer entonces acá, 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 acá y acá. Es claro, cerramos momento uno. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces vamos a avanzar. Entonces les decía, con la referencia del ejemplo, acá vamos a poner las condiciones de consulta, los términos, el link, las palabras claves, el breve resumen que utilizamos. Y acá ya empieza entonces lo más sabroso. Y es, si esto por acá en la etapa de preparación nos quedó claro y dijimos, por ejemplo, que íbamos a hacer una entrevista semiestructurada. Listo, listo, muy bien. Entonces, ustedes por allá dijeron, ¿cierto? Que iban a utilizar la técnica de recolección de información, ¿cierto? Llamada entrevista semiestructurada, por ejemplo. Hay muchos tipos de formas de recopilar información. Vamos a ir rápidamente. Yo les muestro acá para que lo tomen en cuenta, además de las que les expliqué en la clase anterior. Vamos acá. Ay,
¿cierto? Entonces hablamos de que uno puede recoger información de muchas maneras, haciendo una encuesta o un cuestionario, ¿cierto? Que es más cerrado. Se responde puede ser sí, no, bueno, malo, sobresaliente, de una escala de 1 a 10, ¿cierto? Son más cerrados, permiten generar una información más estadística, más matemática. Podemos hacer entrevistas donde el objetivo es hacer un diálogo más abierto, más flexible con esa población de interés, con esa muestra con la que estamos trabajando. Podemos hacer observación participante, como lo estamos viendo, donde ustedes proponen algo a un grupo focal, a un grupo de compañeros, compañeras, a su muestra, y a propósito, lo pueden hacer virtual también. Aquí, por ejemplo, esto sería un ejercicio también, y aquí vamos de manera participativa, podemos ir recogiendo información, ¿cierto? Que es la investigación, acción, participación. El investigador participa, propone cosas, pero construye conocimiento a medida que se va desarrollando y se conocen esas percepciones y esos juicios que hay ahí en el grupo alrededor de lo propuesto. Podemos recoger información a partir de las fotografías, del análisis de documentos, ¿cierto? Entonces, hay formas de recoger información, pero entonces toda esa información que recogemos hay que consignar lo más importante o lo que nos sirve para nuestra investigación en particular en algún lugar. Y eso es lo que llamamos instrumento. Listo, entonces, toda técnica de investigación o toda técnica de búsqueda de información o de recolección de información, pues tiene que ser consolidada en un instrumento. Listo, me explico. Si ustedes hacen una entrevista, puede que la entrevista hable la persona 20 minutos, pero de los 20 minutos que entrevistó la persona, nada más. De cara a los objetivos y a los intereses de la investigación, a usted le interese o le sirva como información válida lo que dijo entre el minuto 6 y 8, el minuto 10 y 12 y el minuto 16 y el minuto 20. Es decir, de los 20 minutos hay nada más 8 minutos de información efectiva, ¿cierto? Entonces esa información hay que ponerla en un lugar y para eso se desarrolla el instrumento. En el instrumento es donde queda consignada esa información. Si no leemos un documento, ¿cierto? Tenemos una técnica como el análisis documental que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, leímos 3, 4 documentos. No van a poner toda la información del documento en su investigación, ¿no? Ustedes sacan de ahí, hacen un resumen académico, de su resumen, del resumen académico del texto, hacen una breve descripción, un breve análisis con sus propias palabras, y ahí pues hacen un balance y consignan la información más relevante de eso que leyeron. Listo, entonces de toda técnica necesariamente hay que consignar la información en un instrumento, que es ya donde queda lo más importante, producto de esa técnica con la que nos fuimos a recopilar datos. ¿Es claro? Muchachos, ¿estamos o no estamos? ¿Es claro? Entonces miren, por ejemplo, que acá, con el ejemplo, ¿qué técnica se utilizó acá? Una encuesta, un cuestionario. Mire que era cerrado. ¿Con qué frecuencia juega videojuegos? ¿Diario? ¿Ocasional? Nunca. ¿Qué plataforma utiliza con mayor frecuencia? PC, consola, móvil, etcétera. ¿Cierto? Entonces mire que la gente respondía acá. Esta es la técnica, la forma de recopilar la información. ¿Y cuál es el instrumento? Pues donde quedó esto consignado, ¿en dónde? En una torta y en una tabla de datos, ¿cierto? Que recoge o recopila esa información producto de la aplicación de la técnica. ¿Que tienen que ser dos técnicas? No necesariamente, pueden ser dos, puede ser una, pero bien desarrollada y bien analizada después la información que logren recopilar, o pueden ser tres, o pueden ser cuatro, yo no les voy a poner problema. Listo, pero entonces aquí dejan la información de qué consistía la técnica, con qué instrumento la consolidaron, qué características tiene la técnica, ¿cierto? Entonces, mire que acá nos decía, es una encuesta, se va a consolidar en un formulario de Google, las características que la encuesta tendrá preguntas abiertas, el instrumento se llama de tal manera, lo realizó el aprendiz tal, las instrucciones son que lean atentamente cada pregunta, una breve introducción. Entonces en esta encuesta se da la información general. Esta encuesta hace parte de un proyecto de investigación del SENA, ¿cierto? En la competencia de investigación formativa, en el programa de animación digital en este caso, se da un breve contexto de lo que se está haciendo, lo que se está investigando y se pone ahí la información. En este caso él puso ahí
el desarrollo del instrumento, ¿cierto? Donde iba a consolidar la información. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Pues procesamos esa información que obtenemos, la presentamos, la interpretamos eso que logramos codificar, que logramos traer, ¿cierto? Producto de la aplicación de las técnicas, lo que nos quedó, interpretamos eso en función de qué, pues de nuestros objetivos, de nuestra pregunta y del problema que fue de donde nació todo. Interpretamos, presentamos esos resultados, ¿cierto? Y esa interpretación que logramos hacer de los mismos y concluimos. Entonces, la recomendación, vamos a concluir, recuerden la armonía, la coherencia, vamos a concluir en función de los objetivos que nos habíamos planteado. Entonces, si en los objetivos dijimos que íbamos a analizar, se analizó, ¿cierto? Si habíamos dicho que íbamos a describir, pues se describió, o se describe, o se logra describir, ¿cierto? Si habíamos dicho que íbamos a examinar, pues se examinó. Listo. Entonces, ya que las conclusiones vayan en función de que logramos satisfactoriamente desarrollar esto con coherencia, que esto está en armonía con la primera etapa, que los resultados están en función de ello y que nos tuvimos que poner ni a inventar resultados, ni a inventar información, ni a inventar cosas, sino que las conclusiones dan muestra del desarrollo de la propuesta. Vuelvo a preguntar, ¿es claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, muy bien. Gracias, Santiago, Kofi y Carol. Bueno, muy bien. Entonces, hora de aventura. Bueno, entonces vamos a cerrar ese segundo momento de hoy, que tiene que ver ya con la explicación de la etapa 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Y abrimos un tercer momento que es de preguntas, dudas e inquietudes. Es decir, ya un momento para ustedes. Si no hay dudas, preguntas, inquietudes, las evidencias, entonces les estarán ahí esperando. Recuerden estar al tanto de la plataforma, de la fecha de cierre. Si hay alguna duda, les espero en el correo o por medio de la líder. Y bueno, quedo atento a lo que puedan necesitar. Listo. Ánimo con esas propuestas. Yo sé que les va a quedar bien construida. Por eso íbamos paso a paso. Y bueno, esperemos que me encuentre calificando con unas grandes propuestas. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no es así, entonces que tengan una feliz noche. No, señor, ninguna. Listo, que tengan feliz noche. Nos vemos. Un placer acompañarle en esta competencia. Igualmente, profe. Chao. Chao, muchachos. Chao, Santi. Feliz noche.